Esta noche, en Desde las Cámaras, una gran expectativa generó en el Congreso de la Unión el envío de la propuesta de reforma electoral por parte del Poder Ejecutivo. Hay posiciones encontradas entre las diversas fuerzas políticas por el contenido de esta iniciativa presidencial y además hablaremos con el diputado federal Mario Miguel Carrillo sobre la ruta que seguirá la eventual dictaminación de esta propuesta. Desde las Cámaras comenzamos. La Presidencia de la República envió finalmente este miércoles a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma en materia electoral basada en 10 puntos básicos, con lo que inició formalmente el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las comisiones de puntos constitucionales y la de reforma político-electoral presididas por los morenistas Leonel Godoy y Víctor Hugo Lobo, respectivamente. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, en este proceso no habrá una dictaminación fast track y se buscará la realización de un debate amplio sobre el contenido de esta iniciativa presidencial. No obstante, los partidos políticos aliados a Morena y la oposición han manifestado su inconformidad a la intención de modificar la conformación de ambas cámaras y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, así como al Instituto Nacional Electoral. Se espera que en los próximos días y luego de una revisión mucho más minuciosa de todos los elementos que contiene esta propuesta, se dé paso a una discusión amplia que determine los verdaderos alcances en favor de nuestro sistema democrático. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. Esta semana la atención del trabajo legislativo estuvo centrado en el contenido final de la propuesta presidencial en materia de reforma electoral y las posiciones que al respecto han fijado los diversos grupos parlamentarios. Estos son los detalles. La Cámara de Diputados recibió oficialmente la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta de la mesa directiva de San Lázaro afirmó: como ustedes saben, esta iniciativa pues es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por 3 meses este espacio deliberativo público, y hoy con este documento, con esta iniciativa, inicia el proceso legislativo de manera formal. En representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, hizo entrega del proyecto que será turnado a las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen. Se turnará a comisiones y, evidentemente, una vez que la deliberación se dé en esta comisión, continuaremos en el Pleno con su trámite. Entre los puntos contenidos en la iniciativa de reforma electoral, destacan la reducción de 128 a 96 senadores de la República. También se propone mantener a los 500 diputados federales, pero con la elección de los 200 de representación proporcional por voto directo de la ciudadanía y no por las listas definidas de los partidos políticos. También se plantea la reducción del gasto en un 25% a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, mayor fiscalización, reducción del tiempo disponible en radio y televisión para el INE y los partidos políticos, modificación de los tiempos de los cómputos distritales, regulación del uso de inteligencia artificial en campañas electorales, democracia participativa, no al nepotismo y no a la reelección, entre otros. Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional señaló: deja fuera de su propuesta el tema central, el crimen organizado en las elecciones, el financiamiento público sucio, producto de actividades del narcotráfico y del huachicol fiscal, y el gobierno decidió mirar hacia otro lado. El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló: Morena, como ustedes lo escucharon, va a mantener su apoyo a la presidenta, va a mantener su respaldo a la iniciativa presidencial y va a mantener sin duda el que es conveniente este decálogo por la democracia se refleje en la Constitución vigente. Además, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un encuentro de presidentas de la mesa directiva.
Formaron parte mujeres que desde 2001 a la fecha han encabezado los trabajos en San Lázaro. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Cómo se ve la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo desde los estados y para los estados? La desaparición de las OPLES, que son los organismos electorales locales, y sobre todo este ahorro sobre las elecciones y la democracia. Y de eso vamos a platicar con el diputado Rubén Guajardo, quien es el presidente del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí. Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Rubén Guajardo, quien es el líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Rubén? Víctor, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues aquí dándonos una vuelta acá a la Ciudad de México. Oye, pues un tema que es muy importante es el que estamos tratando sobre la reforma electoral, la propuesta de reforma electoral. Todo ello nos lleva a hacernos varios planteamientos, pero sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar en los estados de la República? Porque esta propuesta implica la desaparición de las OPLES o los institutos electorales locales, estatales. ¿Sirven o no sirven? A ver, yo creo que sí. Lo que están buscando, a ver, ya se habló de los 10 puntos. La verdad es que parecía que iba a ser más radical, pero al final creo que viene muy light la reforma, digo, hay que decirlo como es, porque aparte no se están tocando puntos importantes, Víctor. No se habla de la sobrerepresentación, que hoy existe una sobrerepresentación ficticia del oficialismo en el poder. No se está hablando nada de la fiscalización y el mal uso de recursos públicos y de dudosa procedencia en las campañas políticas. No se habla absolutamente nada. Y pues creo que todo es como muy light. Y lo que sí se está buscando es reducir el 25% a los partidos políticos, pero también en ese 25% de reducción de presupuesto va el INE. Y en esa reducción también van los OPLES, como tú lo comentas, Víctor. Y lo que se está buscando, pues, es quitarle la forma de operar al Instituto Nacional Electoral, que creo que si algo hay en una institución donde tenemos confianza en los mexicanos, todavía el día de hoy es el INE. Y creo que en los OPLES también, y hacen funciones totalmente diferentes. Realmente creo que hoy se complementan. Y sobre todo, Víctor, hay algo que luego hemos olvidado. Hoy, nos guste o no, en las jornadas electorales, el día de la jornada electoral, tenemos algo que antes no había pasado. Tenemos certeza en los resultados. Hoy a las 8, 9, 10 de la noche ya podemos saber con el PREP quién ganó. Inclusive ya salen los candidatos perdedores a decir, bueno, los resultados no me favorecen y ganó X, Y o Z persona, ¿verdad? ¿Recuerdas los 80s y los 90s qué crisis había de credibilidad en los resultados electorales? Como que ya se nos olvidó. Entonces yo creo que en esta reforma electoral poner en la mesa la certeza que nos dan hoy los resultados electorales en los órganos electorales sería muy costoso y sería un paso hacia atrás de la democracia en México. Fíjate, una de las grandes, la última reforma electoral fue en el 2014. Creo que hubo grandes avances, pero hubo un detalle que pasó. Fue que los OPLES, antes, los congresos estatales designaban a los consejeros de los OPLES. Ahora no, ya se hace por concurso. Es un procedimiento muy profesional, y creo que el INE lo ha llevado bien hasta el día de hoy. Pero hubo un detalle, inclusive tiene que ver también con los tribunales electorales en los estados. Presupuestalmente siguen dependiendo del presupuesto de finanzas estatal. Y tú sabes que políticamente quien controla el dinero puede controlar políticamente, en este caso, un organismo autónomo que es el OPLE. Pero de eso no estamos hablando, ¿va? O sea, ¿por qué no ponen en la mesa que los OPLES sigan funcionando, pero que ya no dependan presupuestalmente de los gobiernos o de las finanzas públicas estatales, sino que exista un presupuesto del INE directo a los OPLES para que puedan operar realmente con autonomía presupuestal y autonomía organizacional, autonomía institucional, y eso sí ayudaría a la democracia y sobre todo a la organización de las elecciones imparciales, transparentes, con mayor publicidad. Pero eso no se habla. Y lo que tú dices, pues es lo que parece ser. Quitarle el control o el presupuesto a los OPLES, centralizarlo, porque pues hoy el INE, hay que decir, la mayoría de los consejeros son afines al partido político que está en el oficialismo,
Tadei, pues lo hemos visto, Toda su familia está dentro. Trabajando en el gobierno de Sonora, el gobernador de Sonora es el presidente del Consejo Nacional de Morena, entonces pues creo que no hay que buscarle mucha cuadratura a eso, ¿verdad? Pero lo que están buscando es tener un control para tener elecciones más a modo. Hoy, en las campañas, sabemos que hay dinero de dudosa procedencia, sabemos que rebasan los topes de campaña, pero como no hay determinancia, ¿qué es la determinancia? Que es entre el primero y el segundo lugar una diferencia del 5%, o sea, la diferencia es mayor. Entonces, no puedes anular ese proceso electoral. Y entonces nos fuimos al otro extremo, porque entonces dicen el oficialismo, pues gasta más y que la diferencia sea mayor para que no exista determinancia, y esos son temas que no están en esta reforma electoral. Entre muchos más, ¿verdad? Pero es un tema importante. ¿Qué está pasando con el dinero que se está gastando en las campañas y qué está pasando con las campañas o los candidatos que están haciendo rebase de tope de campañas y no pasa nada? Y es un gran tema, sobre todo importante para el proceso electoral 2027. No olvidemos lo que pasaba en los 80s y los 90s de México. La democracia en México nos ha costado cerca de 40, 50 años. Claro que como todo, creo que todo es perfectible, pero siempre buscando el consenso y el diálogo. Mira, la última reforma, nada más para terminar, de las más importantes del 96, Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD y Felipe Calderón del PAN. Y salió por consenso con las tres grandes fuerzas políticas, el PRI, el PAN y el PRD. Hoy, el partido en el oficialismo quiere sacarla a solas y solamente con ellos, sin consenso y sin diálogo, y pues lo que están buscando es, desde el poder, tener más control para perpetuarse en el poder. Uno de los aspectos que se buscan con la reforma en materia electoral es la reducción del financiamiento a los partidos políticos y el presupuesto al INE. Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos tiene el análisis. ¿Cómo estás, Adriana? A todos los amigos de la audiencia. Fíjate que hay poca información puntual sobre la reforma política que pueda plantear la presidenta de la República. Esta semana será la definitiva. Pero de antemano, con toda la discusión pública que hemos tenido en las últimas 2 semanas, sabemos de la intención específica de reducir el financiamiento, lo que llaman financiamiento a partidos políticos y también al Instituto Nacional Electoral, al INE. Y la verdad es que me parece que esta necesidad del recorte por el recorte no tiene mucho sentido, porque al final de cuentas México ha trabajado durante muchos años, 3 décadas, en tener un sistema profesional de administración de elecciones. Nos costó mucho trabajo llegar ahí, tener un árbitro creíble y un árbitro bien fortalecido. Ha sido curioso que no se tome en cuenta que tiene que organizar elecciones federales, es acompañar las estatales a través de los soples y además tener resultados oportunos. La desaparición o la propuesta de desaparición del PREP inclusive va en contra de todo aquello que defendieron desde 2026 los que hoy integran el Movimiento de Regeneración Nacional. Y lo recordemos, justamente fue cuando el anterior IFE toma la decisión de no publicar o de suspender el PREP, cuando ya se había cerrado las casillas, por el nivel de aparentemente empate que llevaban los procesos de elección y no tener la certeza de tener a alguien más arriba o no. Cuando empieza este movimiento de casilla por casilla, voto por voto, que genera desde ahí una necesidad absoluta de que el PREP sea institucionalizado. Y hoy justamente es ese mismo movimiento, a través de la iniciativa presidencial, la que pretende quitarlo o recortar al INE, recortar las capacidades de discusión o participación de ciudadanos en la organización del sistema electoral. Recordemos que lo que tiene más costo en el sistema no es otra cosa sino la preparación, la capacitación de todos los ciudadanos que son movilizados en el día de las elecciones intermedias federales, como lo que será en el 2027 o como es cuando ocurre un cambio presidencial. El número de casillas que se instalan hoy, el número de urnas que se instalan, la cantidad de boletas electorales que se dan, inclusive requieren de capacitación ciudadana. Y eso es
está en un costo específico. Ahora, si uno lo ve en términos globales, fíjate una comparación, Adriana, acaban de dar a conocer el saldo total de las pérdidas acumuladas solo el año pasado de la operación del Tren Maya, de la operación del Interoceánico, también de Mexicana de Aviación, en fin, son pérdidas que acumulan poco más de 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos en un año, solamente de pérdidas de estas empresas paraestatales, contra la posibilidad de tener elecciones específicamente bien organizadas, con un INE robustecido y con capacidad efectiva de llegar a todos los puntos del país. Sí es cierto que debemos avanzar a la digitalización del voto, pero se tiene que hacer planeada y organizadamente, probablemente para la elección del 2030. Pero por otra parte, el recorte de presupuesto a los partidos políticos podría ser un problema serio y de fondo para dar paso o facilitar el financiamiento de elecciones por parte de agentes no públicos, que podría ser el sector privado, sector social, algunas organizaciones, y que no, si en México el crimen organizado, lo hemos visto particularmente con la detención del Mecho, ha hecho de las suyas. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso tendremos una conversación con el diputado federal Mario Miguel Carrillo sobre la posible ruta que correrá la discusión de la reforma político-electoral. Lo más interesante de esta iniciativa es que se le da el espacio a quien sí compitió. La primera minoría, los segundos lugares o los mejores electos dentro de sus propios partidos políticos son los que van a poder acceder a una curul en Cámara de Diputados, y ahora sí, las y los 500 diputados van a tener que rendirle cuentas a todas y a todos, no solamente los 300. Ingeniero civil con maestría y doctorado, Mario Miguel Carrillo es nuestro invitado. Por Puebla, diputado federal, y nos contará, ahora que llegó a la Cámara, la reforma electoral. ¿Qué elementos se considerarán en la iniciativa enviada y efectos que generará en nuestra democracia? ¿Y qué ruta seguirá el Congreso para poder construir los consensos? Ya estamos aquí en el foro desde las cámaras y vamos a tener una entrevista con el diputado de Morena por el estado de Puebla, Mario Miguel Carrillo. Vamos a platicar con él sobre la reforma política electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas noches. Bien, finalmente ya llegó la iniciativa de la presidenta y ya pudimos analizarla. Lo que esta iniciativa nos está enseñando es por ejemplo, la reconfiguración de los 500 espacios en Cámara de Diputados. Se conservan los 300 espacios a través de la mayoría relativa de elección, pero los otros 200 que anteriormente eran de lista plurinominal o la vía de representación proporcional, se le quita el control a los partidos políticos y ahora es la ciudadanía la que va a elegir quiénes son esos 200 que van a llegar. Por supuesto, respetando el principio de paridad, que sea 50% hombres, 50% mujeres, pero lo más interesante de esta iniciativa es que se le da el espacio a quien sí compitió. La primera minoría, los segundos lugares o los mejores electos dentro de sus propios partidos políticos son los que van a poder acceder a una curul en Cámara de Diputados, y ahora sí, las y los 500 diputados van a tener que rendirle cuentas a todas y a todos, no solamente los 300. Bueno, esto va a hacer que desaparezcan partidos pequeños, porque muchos de estos partidos pequeños pues, subsisten por sus plurinominales. Y también sabemos que los plurinominales
son diputados o senadores que quizás no son tan de campaña, tan líderes, tan populares, pero muchos tienen pues el dominio de distintos temas técnicos y por eso los partidos políticos los postulan. Sí, claro. A ver, nosotros en el argot político lo conocemos como las vacas sagradas. No, nada le impide a una vaca sagrada hacer campaña, salir al territorio y que la gente conozca y sobre todo que la gente sepa que si viene una elección importante en el Poder Legislativo, si se va a votar por una iniciativa, pues entonces que le hagan caso a la ciudadanía y no solamente a las cúpulas de los partidos. Yo lo vería al revés. Yo creo que es un área de oportunidad para los partidos que ahorita están entre un 5, 7, 8% de intención de voto para que manden cuadros fuertes a territorio que le puedan competir a los grandes partidos como podría ser en su momento lo que fue el PRI, pero hoy que es Acción Nacional y por supuesto Morena. Y creo que podemos fortalecer la representación dentro del Poder Legislativo. Bueno, hay legisladores que tú debes de conocer muchos y esperemos que no sea tu caso, que ganan por mayoría y pues sus votantes jamás los vuelven a ver. Entonces se convierten en vacas sagradas también porque utilizaron el voto de la gente para llegar y no regresan. Pues es el tema de la rendición de cuentas. No hay un control de eso. Y por eso yo hablo, a ver, yo tengo mi oficina de gestión, tengo página de internet, tengo las redes sociales, yo atiendo todo. De hecho, hay iniciativas que yo he ingresado en esta legislatura y en la legislatura pasada que nacieron de solicitudes de la ciudadanía. Eso es lo que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quiere rescatar, no solo para 300 diputadas y diputados, sino para que sean los 500 que le rindan cuentas al pueblo. Eso es lo más importante y creo yo que la configuración que se publicó en la iniciativa es una configuración adecuada, no desaparece la representación de las minorías, pero sí le da la oportunidad a quien sí hizo territorio, a quien sí platicó con la gente, a quien sí expuso cuál era su plataforma política, que llegue a la representación en Cámara de Diputados. Hay una parte del decálogo de lo que hemos estado leyendo de esta reforma, es que se le va a dar una mayor coordinación al INE con la unidad de inteligencia financiera para supervisar de dónde vienen esos recursos. Digo, yo diría, es una muy buena iniciativa, pero desafortunadamente ustedes tienen el control también de la UIF. Creo yo que lo va a hacer y esto es algo, recuerdo mucho, lo venía planteando Movimiento Ciudadano en todas las mesas de diálogo, de debate e incluso de las propias mesas que se armaron y los foros que se armaron para esta iniciativa, el tema de blindar el dinero ilícito en las campañas electorales. Creo que esta coordinación de la fiscalización donde va a entrar la UIF es muy importante porque ahora sí vamos a tener un esquema donde todo el dinero que pueda ingresar o que esté relacionado con la elección, porque recordemos que la ley general de partidos políticos y la LEGIPE también, le permite que haya un 5% dentro de todo el dinero, digamos, en una campaña electoral, el 5% pueda venir de financiamiento privado. Entonces, ese financiamiento privado era el que algunos partidos políticos estaban observando y decían que podía ser dinero no lícito. Ya con este tema de la UIF está totalmente blindado, todo va a estar bancarizado, vamos a saber perfectamente la ruta del dinero. Hay una propuesta que quieren incorporar esta reforma de Acción Nacional, que si ven recursos para financiamiento de cualquier candidato del crimen organizado, que se les quite la candidatura. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo en esa. Claro que sí. ¿Se van a quedar sin candidatos, mi estimado Los del PAN, quién sabe, puede ser que sí, los del PRI definitivamente. No, la verdad es que nosotros pasamos por un filtro de selección que se llama tómbola. Importante. La insaculación, también está interesante la insaculación porque también le da lugar a voces que de otra manera nunca llegarían a la Cámara, por ejemplo, y no solamente tiene que ver con acciones afirmativas, pero sí hay, recuerdo el caso ahorita de la persona que asumió la diputación, que ahorita está o que dejó la licencia Sergio Mayer para irse a un reality show. Otro tema que vale la pena es el tema del nepotismo, pero esto se aplica hasta el 2030. O sea, le van a dar chance a ciertos candidatos del Partido Verde a que sí se postulen
porque se puso hasta el 2030. ¿Por qué hasta el 2030? Bueno, esa fue una discusión que tuvimos, de hecho, en el periodo O una negociación pasado. con el partido. Nosotros queríamos que fuera a partir del 2027, pero había, digamos, otras prioridades dentro de la iniciativa del periodo pasado donde la aprobamos. Fueron dos cosas las que se aprobaron, o sea, que ya están aprobadas, que ya están en texto constitucional, que es el nepotismo y la no reelección consecutiva. Y acordamos todos los partidos políticos que fuera a partir del 2030 también para poder socializarlo un poco con la ciudadanía y que entendiera ¿Cuál es el ¿Cuál es la objetivo? finalidad de eliminar la no reelección? Porque, bueno, al final, yo me acuerdo, me tocó votar la reelección para que se fueran profesionalizando los legisladores, no que si cada 3 años o cada 6 años los van cambiando, llegan los legisladores y no le dan continuidad a sus iniciativas y además no se profesionalizan. Entonces, la idea era lograr como más bonding con el tema legislativo y por la profesionalización de los legisladores. ¿Por qué ahora deciden eliminar la reelección? Para no aplicar la no reelección consecutiva de manera selectiva. Yo lo que veo, yo como legislador popular. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una reelección consecutiva yo creo que es adecuado por este tema de la profesionalización, porque hay iniciativas que por todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo igual y no se aprueba con una sola legislatura. Pues hay temas también que van surgiendo y los legisladores en lugar de 3 años podrían necesitar 6, pero realmente la no reelección consecutiva es porque en los cerca de 2.500 municipios que existen en este país se daba un cacicazgo donde una persona o un grupo de personas familiares podrían mantenerse en la titularidad del Poder Ejecutivo Municipal por años, lustros o décadas incluso. Entonces, claro, la reelección no consecutiva... El hermano, el papá, Sí, claro. la mamá. Y por eso también es el no nepotismo. Entonces, realmente va para ellos, pero como no podemos ser selectivos, pues parejo para todos los cargos de elección popular. Diputado, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darle seguimiento a esta importantísima reforma político-electoral. Así es, y nosotros esperamos que nuestros aliados la puedan analizar y que pase tanto en Cámara de Diputados, pero también en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.